¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a realizar un ejercicio donde vamos a determinar algunos parámetros del tiro parabólico o dentro del tiro parabólico bajo ciertas condiciones. Este video es el primer video de una serie donde vamos a estar exponiendo ejercicios del tiro parabólico, de cómo se resolverían cada uno de ellos para las diferentes condiciones que se estén presentando. Muy bien, entonces en este primer ejemplo tenemos un tiro parabólico, como se nos presenta en la imagen. Vamos a tener, o nos proponen, que hay una altura inicial, h subíndice 0, en este caso, lo voy a poner aquí abajo, de 16 metros, esa sería la altura inicial. Nos dicen que la velocidad inicial o la velocidad de salida del proyectil o del objeto va a ser también de 16 metros sobre segundo. El ángulo de abertura que va a presentar con respecto a la horizontal es de 30 grados. También, bueno, ya no es un dato que no nos dan, pero como estamos trabajando el sistema internacional, vamos a decir que la gravedad, que es uno también de los parámetros que necesitamos, va a ser de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Lo vamos a proponer de esta manera. Muy bien. ¿Y cuáles son la información que nos están pidiendo que nosotros obtengamos? Entonces, bueno, para no enrollarme, es el alcance máximo que va a tener el objeto, ¿sí?, al salir disparado bajo estas condiciones. También otro de los datos que es muy común que pidan es la altura máxima que alcanza dicho objeto. Esos son los dos datos que nos están pidiendo en este ejercicio. Entonces, como primer ejemplo, ¿sí?, de tiro parabólico que vamos a estar trabajando, las condiciones son las más básicas que podríamos encontrar, ¿sí? Y bueno, tal vez la única diferencia es, si fuera muy básico, saldría desde el suelo, ¿sí?, desde este punto el proyectil, y volvería a tocar el punto, nuestro objeto volvería a tocar el suelo. Sin embargo, bueno, en este caso sale con una altura inicial. Muy bien. Ahora sí, comenzando el desarrollo, hay que recordar que, bueno, en esta serie de videos de esta parte del curso de cálculo vectorial, nosotros dedujimos lo que era una función vectorial de la posición de nuestro proyectil en el tiro parabólico en todo su intervalo de parámetro, en todo intervalo de tiempo, desde que sale disparado hasta que toca el suelo. Dicha función vectorial era la siguiente, la vamos a nombrar como r de t, y cuya primer componente va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo, eso en dirección de y. Más, abrimos paréntesis, tenemos la altura inicial más la velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, eso en dirección de j. Muy bien, entonces el primer dato que vamos o el de los dos parámetros que vamos a determinar, creo yo, va a ser en este caso el de el alcance máximo, Xmax. Entonces vamos a poner aquí para Xmax, ¿sí?, ¿qué es lo que necesitamos definir? Muy bien, entonces en el instante inicial, que va a ser este 0 y que comúnmente va a ser 0 segundos, y así lo vamos a tratar en este ejercicio, correría el valor del parámetro, o en este caso correría el tiempo desde que sale disparado el proyectil desde este punto, viajaría por todo el perfil hasta tocar el suelo en el tiempo final. En este caso, el tiempo final también va a tener dos movimientos, uno en X y otro en Y, nuestro proyectil. Entonces, en Y se movería de esta manera, voy a poner en color rojo, va
subir desde este punto hasta el valor máximo de y luego va a bajar hasta cuando vale 0. Y el movimiento en X va a avanzar de este valor en X hasta llegar a este valor en X, que sería precisamente X max, pero en el instante tiempo final. ¿Por qué comento esto? Bueno, precisamente es el tiempo final el que necesitamos encontrar primeramente, ¿sí? Pues, y nuestra función vectorial, como habíamos dicho, tiene dos componentes. La primera la podemos nombrar como x de t en dirección de y la segunda va a ser nuestra y de t en dirección de j. Esto pues para relacionarlo precisamente con los ejes de nuestro marco. Ahora sí, entonces para esto y en términos de y, ¿sí? En el tiempo inicial pues tiene cierta altura, h subíndice 0, y en el tiempo final la altura de y va a ser 0. Entonces, precisamente de esta expresión, o sea, y de t igual a h más velocidad inicial, bueno, todo esto, ¿verdad? Que representa la altura o el valor de y, más bien dicho, ¿sí? El valor de y para cualquier instante del tiempo, ¿sí? En el tiempo final, la altura va a ser de 0. Entonces, sustituyendo, pues nos va a quedar h subíndice 0 más todo eso por el tiempo final, ¿sí? Aquí se convirtió ya en el tiempo final, por el tiempo final al cuadrado igual a 0. De aquí podemos observar que vamos a tener precisamente una expresión cuadrática igualada a 0. Vamos a aplicar directamente lo que es nuestra fórmula general para encontrar el tiempo final. También hay que recordar que pues, la fórmula general nos daría precisamente o nos entregaría dos valores. En este caso va a ser menos el valor b, que sería velocidad inicial por seno del ángulo, más menos la raíz de el valor de b, eso al cuadrado, menos 4 veces el valor de a. En este caso el valor de a sería menos 1/2 de la gravedad por c, que sería la altura inicial, entre 2 veces el valor de a. Muy bien, simplificando, lo voy a hacer en la siguiente diapositiva, nos va a quedar el tiempo final 1, 2, que va a ser menos la velocidad inicial por seno del ángulo, más menos la raíz de velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo al cuadrado, menos, en este caso sería menos por menos, nos va a dar más, 4 por 1/2 sería 2, entonces sería más 2 veces la gravedad por la altura inicial. Entre, y en el denominador, en este caso sería 2 por 1/2, nos va a dar la unidad, y bueno, sería menos entonces la gravedad, menos la gravedad. Seguimos trabajando esta parte. Aquí podemos precisamente factorizar del primer y segundo término. En el numerador podemos factorizar el menos para cancelarlo con el menos del denominador. Entonces sería el tiempo final, 1, 2. Sería entonces la siguiente expresión. Aquí nos quedaría invertido, menos más, s radical. Ahora sí, entonces ya teniendo esta parte, pues lo que vamos a hacer es sustituir los valores que nos indican. Entonces la velocidad inicial, recordando, era de 16 seno de teta, que teta era 30 grados, menos velocidad inicial al cuadrado por seno de 30, eso al cuadrado, más 2 veces la gravedad, que es 9.81 por la altura de 16. Por la altura inicial, que es 16, sobre la gravedad, 9.81. En este caso, pues bueno, no nos vamos a detener tanto en toda esta partecita de estarlo calculando. Y nos da dos tiempos, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Entonces nos quedamos con el positivo, es el que es consistente con nuestro ejercicio, ¿sí? el que tiene sentido. Y resulta que en este caso el tiempo es de aproximadamente 2.7971 segundos, más o menos. Tiene más términos y
con 4 está más que perfecto. Entonces quiere decir que el proyectil, desde que sale de este punto y avanza por todo el perfil hasta tocar el suelo, pues va a durar todo ese lapso de tiempo y va a estar durando 2.7971 segundos. Ahora sí, ya teniendo este dato, pues podemos directamente calcular, ahora sí, por tanto, podemos calcular la distancia máxima alcanzada. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a sustituir el tiempo que obtuvimos, o sea, este tiempo, lo vamos a sustituir ahora en la expresión de x de t, porque es donde se está moviendo en dirección de y. Entonces nos quedaría, va a ser x de t, pero evaluada con el tiempo final, entonces sería velocidad inicial, porque está en el ángulo, por el tiempo final. Sustituyendo los valores, velocidad inicial es 16, coseno de 30 por el tiempo final, que nosotros lo obtuvimos. Y ahora sí, la distancia o el alcance máximo del proyectil va a ser aproximadamente de 22.37 metros, aproximadamente. Muy bien, entonces acabamos de obtener ese dato. Siguiente, ahora el dato de la altura máxima. La altura máxima, aquí pues viene un detalle, y como vemos que nuestro proyectil no sale desde el origen de nuestro marco de referencia, o sea, desde la coordenada 0,0, pues nosotros directamente no podemos decir que pues, el tiempo, ¿sí?, en el que se encuentra a la altura máxima nuestro proyectil va a ser la mitad del tiempo final, porque realmente está recortado nuestro tiro parabólico, ¿sí?, no seríamos exactos. Podríamos hacer eso, o sea, dividir el tiempo a la mitad si hubiera salido nuestro proyectil desde el origen, para encontrar el tiempo a la 1/2, así lo voy a nombrar, ¿sí?, que básicamente hubiera sido el tiempo final entre dos. Pero como les comento, no ocurre en este ejemplo, no podemos hacer esta consideración, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, recordando, y voy a poner con color no, azul no, y color verde, creo que se logre visualizar bien. Y habíamos dicho que tenemos el vector posición, pero también tenemos el vector velocidad asociado. En este caso, por ejemplo, lo voy a poner aquí, un vector velocidad, que van a ser vectores tangente a la curva, en este caso la curva plana o el perfil del tiro parabólico. Entonces, en el punto, en este caso sería el punto máximo, nuestro vector velocidad va a estar totalmente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una velocidad en X en dirección de Y y una velocidad en Y o una velocidad Y en dirección de J. Vemos que precisamente la velocidad Y en dirección de J, como es totalmente horizontal este vector velocidad, esta velocidad va a ser 0, ¿sí? Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a poder trabajar y decir que voy a poner la posición en Y, que era altura inicial más velocidad inicial por seno del ángulo, por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No olviden, esta expresión la tomé de esta parte, ¿sí? Entonces, si yo derivo a esta expresión con respecto a t, ¿sí?, voy a encontrar la velocidad en y, en función de t. Sería la derivada con respecto de t, de y de t. Entonces, derivando esta expresión, el primer término, o sea, la altura inicial, se hace 0, porque es una constante. El segundo término, velocidad inicial por seno del ángulo, es constante y nada más estaría derivando t con respecto de t, pues es 1. Entonces me quedaría 1 por velocidad inicial por seno del ángulo. Y el segundo término va a tener una constante que sería menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Entonces solamente voy a derivar t al cuadrado con respecto de t, que sería 2. Entonces 2 por menos 1/2 por la gravedad me va a quedar menos la gravedad por t. ¿Vale? Y como habíamos dicho, la velocidad y, en el punto máximo, o cuando alcanza la máxima altura, va a ser 0.
Entonces, ahora sí, despejamos de esta ecuación el tiempo, voy a llamar tiempo, voy a borrar, no, tiempo medio no, voy a nombrarlo tiempo de Ymax, ¿sí? O cuando ocurre la altura máxima. Que despejado va a ser velocidad inicial por seno del ángulo entre la gravedad. Que sería entonces 16 por seno de 30 entre 9.81. Entonces el tiempo de Ymax va a ser aproximadamente de 0.815494 segundos. Muy bien, entonces como podemos observar, el tiempo que obtuvimos en su momento era de 2.7971, como podemos ver, pues está muy lejos este valor de ser la mitad de esto, y una vez más es por el hecho de que pues no es el tiro parabólico completo, digo entre comillas, o sea, no sale del origen. Muy bien, ahora sí, ya que tenemos el tiempo de la altura, o cuando ocurre la altura máxima, lo vamos a sustituir precisamente en esta expresión para encontrar la altura máxima, que va a ser la función de y de t, pero evaluada en t de y max, que entonces sería altura inicial más velocidad inicial por seno del ángulo por tiempo de la altura máxima menos 1/2 de la gravedad por tiempo de la altura máxima al cuadrado. Sustituimos los valores, sería 16 más 16 por seno de 30 por el tiempo, que es 0.8154, menos 1/2 de la gravedad, 9.81, por el tiempo, 0.8154 al cuadrado. Ya resolviendo las operaciones indicadas, la altura máxima nos queda aproximadamente de 19.26 metros. Muy bien, y eso sería entonces cómo se resolvería o cómo se debería estar trabajando este tipo de ejercicios de tiro parabólico ya con nuestra función vectorial de la posición presentada. Como pueden observar, el hecho de tener esta expresión presentada de esta forma o de esta manera nos ayuda demasiado porque no solamente tenemos los parámetros de cómo se mueve en X y en Y el objeto, el proyectil en el tiro parabólico, sino que también tenemos involucrado el tiempo, ¿sí? o el instante de tiempo para cada punto de la posición de nuestro proyectil. Y al tenerlo de esta manera, precisamente podemos jugar, ¿sí? con la información, ¿sí? perfectamente, que nos ayudaría entonces al resolver este tipo de ejercicios de manera más sencilla, ¿sí? Parece engorroso, a veces satura la primera vez que lo vemos, pero con el tiempo y con los demás ejercicios va cobrando sentido más fácil. Muy bien, pues espero que se les haya hecho interesante. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.